Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Tal vez un poco tristes con lo que está ocurriendo en California. De verdad que es algo pavoroso. Parece como si hubiera caído una bomba atómica ahí con ellos. Es algo terrible y no podemos dudar que del Señor proviene todo lo que nos pasa. Esta vez les ha tocado a ellos que, como todos sabemos, casi todos tenemos algún familiar en California. Vamos a pedirle mucho a Dios porque lo que ha ocurrido es de verdad catastrófico. Es algo inconcebible. En el país más poderoso del mundo, en la zona más cara de Los Ángeles, y llegó la desgracia. También hemos de verlo como señales de Dios. Y justamente casi una semana antes de que llegue Donald Trump al gobierno, son señales muy fuertes. Y mientras California está ardiendo, Nueva York está sumida en el hielo, en la tormenta de nieve, el mismo país. Es algo inconcebible. Fuego y hielo del otro lado. Hay que rogarle a Dios por ellos, pero también por nosotros. Vamos a agradecerle a Dios, como siempre, y a San Judas Tadeo que nos acompaña. Agradezcamos a Dios todo lo que hace por nosotros desde habernos creado en el vientre de nuestra madre algún día, hasta sostenernos con la vida y darnos sustento y salud. Vamos a ofrecerle también nosotros lo mejor que podemos ofrecerle, que es amar a los demás en su nombre y hacer las cosas con alegría en este mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como vieron en el grupo de WhatsApp, la Virgen se apareció en los incendios de California. En una casa que quedó hecha cenizas prácticamente, quedó intacta una imagen como de cantera. Por ahí seguramente lo vieron en el grupo de WhatsApp. María está presente con nosotros. Son señales, hay que entenderlas. Decía Santo Tomás Moro, aquel que mandó asesinar el rey Enrique VIII de Inglaterra, nada malo nos pasará que Dios no quiera que nos pase. Y todo lo que nos pasa, aunque sea aparentemente malo, es en realidad para el bien de nuestra salvación. Así es de que hay que aceptar la voluntad de Dios, aunque sea a veces tan pesada como esta que estamos viendo. Pero vamos a estudiar, si les parece bien, nuestro querido catecismo. Estamos terminando hoy el tema de el bautismo. Recuerden que estamos recorriendo los sacramentos de iniciación cristiana, que es lo que nos está explicando el catecismo en este momento. Ya veíamos que el bautismo nos hace hijos de Dios, hace que nos anoten en el libro de la vida en el cielo. Solo los que están anotados entrarán. Y vemos también que el bautismo nos hace una criatura nueva. Y es donde vamos a retomar nuestro tema del catecismo el día de hoy. Hablamos de el numeral 1265. Y estamos hablando en realidad de que eh, nos habla San Pablo precisamente.
sobre este asunto. Cuando nos bautizaron, nos hicieron una criatura nueva. Seguramente. Ya decíamos que el bautismo, y lo hemos repetido varias veces, el bautismo es un misterio, que es la misma palabra que sacramento. Recuerden que quiere decir lo mismo. Si decimos misterio, decimos sacramento, estamos diciendo la misma cosa. Por lo tanto, nos dice aquí el catecismo que el bautizo nos hace una criatura nueva. Numeral 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, como lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, como lo explica San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Es decir, el bautismo nos hace miembros de Cristo, coherederos con Él, y nos hace también templo del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Antes del bautismo, mi cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Después del bautismo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debo cuidar mi cuerpo, entenderlo como ese templo de Dios. Ya decíamos en nuestra clase pasada que Dios vive en el interior de nosotros, en algo que llamamos conciencia. Y no hay un ser humano que no tenga conciencia, todos, desde el más perverso hasta el loco, hasta todo el mundo tiene conciencia. Claro, cuando se estudia el tema de la conciencia en filosofía, se entiende que hay quien no oye su conciencia y hay incluso quien cauteriza su conciencia, como los asesinos, ¿verdad? Ya la cauteriza para que no le esté molestando, ya llevan 20 asesinados y ya su conciencia ya no la oyen, ya la cauterizaron. Pero esa es la voz de Dios en nuestro interior. Miren, yo los invito a recordar, cuando rezamos, cuando oramos, ¿a dónde rezamos? Pues hacia adentro. Porque Dios nos escucha dentro de nosotros, no afuera. Recuerden, hablo de la oración, no el rezo. El rezo sí es de dientes para afuera. Yo rezo un rosario con el pueblo. Yo rezo en misa, la liturgia, el Padre Nuestro. Pero cuando hablo con Dios, en mi interior, al levantarme antes de dormir, es hacia adentro, estarán de acuerdo. Eso es hacia el interior. Y de eso habla precisamente aquí el catecismo, que el bautismo nos hace criaturas nuevas, que debemos entender ya este milagro, es decir, este sacramento. Pero nos sigue diciendo el catecismo en el numeral 1266. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que, primero, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales, que recuerden que son fe, esperanza y caridad. Segundo, le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Y tres, le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Y en efecto, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Y en efecto, por el bautismo ya decíamos, nos volvemos hijos de Dios y también herederos de toda su fortuna, de toda su riqueza, que ya la ha decretado que nos la repartamos en partes iguales. Pero sigue diciendo el catecismo que también el bautismo nos incorpora a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Y aquí hablamos de que como si fuéramos, permítanme ponerlo para explicar un poco, como si fuéramos células, que antes no estábamos en el cuerpo de Cristo. Con el bautismo somos insertados en el cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo como células. Y como todas las células en la biología normal se alimentan con la sangre que circula por todo el cuerpo llevando oxígeno, así también nosotros, células, nos alimentamos con la sangre y la carne del cuerpo, que es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. En realidad la comparación queda exacta, pero sigue diciendo el versículo 12:67 y nos explica San Pablo: el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. El bautismo incorpora a la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios y de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Nos lo explica San Pablo precisamente en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y miren, en otra carta explica precisamente San Pablo que formamos todos precisamente un mismo cuerpo. O sea, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos hizo eso? El bautismo. Y dice aquí, lo leímos, que nos dice San Pablo que fuimos hechos hijos de Dios por adopción. Lo acabo de leer. O sea, los católicos somos hijos de Dios, o los cristianos en general somos hijos de Dios, pero porque nos adoptó el Hijo de Dios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los judíos, pues son hijos de Dios por la sangre, por nacimiento. Pertenecen al pueblo de Dios. Los musulmanes igual, no se sorprendan. Los musulmanes provienen también de Abraham. Son hijos de Ismael, el que tuvo Abraham, recuerden, con la esclava Sara, que era egipcia, la esclava de Sara, perdón, que se llamaba Agar. Vienen de nuestro patriarca Abraham y la esclava de Sara, Agar, que tuvieron a su hijo, que fue el primogénito de Abraham. Recuerden que Sara era estéril. Y entonces nació Ismael. Y de Ismael vienen todos los árabes que existen en el mundo. Por lo tanto, judíos y árabes son del pueblo de Dios por la sangre y provienen de Abraham. Pero nosotros fuimos hechos hijos de Dios por adopción. ¿Quién nos adoptó? El mismo Dios, en su persona del Hijo. Recuerden que nosotros creemos en un Dios trinitario, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, pero se nos manifiesta de tres maneras. El Padre como si fuera el cuerpo, el Hijo como si fuera el reflejo en el espejo, y el Espíritu Santo como si fuera la sombra de Dios aquí en la tierra. Pero nos sigue diciendo el catecismo, numeral 1868. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Esto nos lo explica, fíjense, San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y recuerden que San Pedro, pues, es el primer papa, el elegido de Dios, el puesto por nuestro Señor para fundar su iglesia en él. Y qué bien que lo explica. Los bautizados vienen a ser piedras vivas
para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Recuerden que Jesús y los evangelios nos ponen a la iglesia como varios ejemplos. Lo vemos en el curso de apologética. ¿A qué me refiero? Jesús pone a la iglesia como si fuera un rebaño, recuerden, donde nosotros somos las ovejas, Él es el buen pastor. O también nos propone el Señor que la iglesia es como un edificio. De hecho, al elegir a Pedro, la palabra que usa es construir. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y miren, para entender esto, la seguimos edificando hoy en el año 2025. Ustedes, Mauricio, Isabel, señora Sujei. Bueno, estamos construyendo el piso 2025 para que me entiendan de lo que hablamos. Por decirlo algo, tengamos una idea cronológica. Pedro y los apóstoles construyeron el primer piso. Luego los primeros padres el segundo. Y así, y ahí venimos. Seguimos construyendo el mismo edificio que empezó a construir Pedro hace 2000 años. Por eso él mismo nos dice que el bautizo nos hace formar parte de, pasamos a ser piedras del edificio, pero piedras vivas. Pero miren, aquí la reflexión es la siguiente. Ojalá de verdad ayudemos a construir a la iglesia y no que ayudemos a su destrucción. Debemos de ser piedras que sostienen y no piedras que se quiebran y que en lugar de sostener dejan caer. Por eso miren, lo repito que nos dice el primer papa. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, nos dice, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, fíjense lo que nos dice el primer papa, pueblo adquirido, por lo que estamos diciendo. Los cristianos no éramos pueblo de Dios, nos adquirió el Hijo. De ser un pueblo pagano, ahora somos un pueblo creyente. Vamos a ponerlo México. Antes de la llegada de los españoles éramos un pueblo, perdón, pagano, totalmente. Pero como dice aquí San Pedro, Dios nos adquirió. Fuimos un pueblo adquirido. Por eso nos mandó a los españoles y a Cristo con ellos. Y lo mandó a los misioneros, sacerdotes. Fuimos un pueblo adquirido. Aquí está bien claro en México. Esto que dice San Pedro. Pero sigue diciendo, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de todos los fieles. Y miren, qué verdad esto que acabo de leer. Dice, y vuelvo a repetir poniendo el ejemplo de México, de ponerlo como ejemplo porque ya aquí somos. Dice, son pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas. Fíjense lo que dice San Pedro, el primer papa. ¿Cuáles eran las tinieblas de México? Pues creer en Huitzilopochtli, en Tlaloc y todos esos dioses que los conocemos perfectamente. Esas eran tinieblas. Los españoles nos trajeron a Jesús, que es la luz. Aquí no juzgo la acción de los conquistadores, es otro rollo histórico y cometieron errores brutales. Violaron mujeres mexicanas. No, yo hablo de la llegada de Cristo y su luz, que nos sigue teniendo aquí creyendo en Él por generaciones. Aquí lo que hicieron los españoles conquistadores tendrán que dar cuenta. Pero lo que trajeron, que es Jesús y su luz, eso va a permanecer aquí para siempre, cumpliendo lo que nos dice aquí el catecismo. Fuimos pueblo adquirido, vivíamos en las tinieblas y nos llegó la luz a través del bautismo.
Miren qué hizo de México lo católico el bautismo, desde el primer indígena que fue bautizado hasta el último niño que se ha bautizado el día de hoy. Somos ese mismo pueblo. Fíjense, el bautismo no se borra, nos va a acompañar en el cielo si llegamos al cielo, o al infierno si llegamos al infierno, qué feo. Para los bautizados que están en el infierno, qué desdén hicieron de Dios y de su elección. Porque recuerden que el bautismo solo de agua no nos salva. Debemos obtener el bautismo de fuego y Espíritu Santo. Lo veíamos en la misa de ayer domingo, que dice San Juan Bautista: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que es más grande que yo. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Que ese bautismo de fuego y Espíritu Santo ya hemos explicado que es la conversión. Es decidirme por Dios y obedecerlo, cueste lo que cueste. Miren, obedecer a Dios no ha sido fácil para ningún ser humano. Nomás vean lo que pasó con Adán y Eva. Por su culpa estamos metidos en el pecado. No fueron capaces de obedecer a nuestro Dios. Les ganó la tentación que les puso el demonio. Lamentablemente así seguimos. Pero miren, no sigamos el camino de nuestros padres Adán y Eva en ese sentido. Tratemos mejor de obedecer a Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos pide Dios? Pues ahí está nuestra conciencia, ¿verdad? De cada quien. Y a cada uno nos pide en la conciencia lo que espera y quiere de cada uno de nosotros. Pero sigo leyendo el numeral 1269, hablando precisamente sobre la elección que hace de nosotros el bautismo. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes. El bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Los bautizados renacidos, ¿qué es lo que quiere decir? Por el bautismo como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Y en efecto, por eso decimos en el credo, si se acuerdan, creo que creo en Dios Padre Todopoderoso. Lo debemos decir en voz alta. No se vale rezar el credo callados o el yo pecador. Quien hace eso ya perdió el beneficio de la misa, se lo digo de corazón. Porque, miren, Dios aplica eso de que el que no habla, Dios no lo escucha. Y recuerden, por ejemplo, yo pecador, es pedirle perdón a Dios por todos los pecados cometidos desde toda la semana, de lunes, martes, miércoles. Confieso de corazón que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Que me oigan todos, los de adelante, los de los lados, los de atrás. Yo confieso ante ustedes, hermanos. Fíjense, el que se queda callado, ¿cómo lo va a oír el hermano de al lado? Para que pidamos mutuamente unos por los otros en ese momento. No, hay que, igual el credo, hay que decir creo, o cuando por lo menos piden la respuesta, sí creo, no, nunca en plural, se contesta, sí creo yo, los demás yo no sé. Pero, miren, de eso hablamos precisamente. Si estamos bautizados, estamos obligados a participar en el culto a Dios, en adorarlo, en hacer lo que nos ha mandado para agradarlo. Y eso es exactamente.
lo que estamos obligados a hacer siempre como bautizados. Por eso vemos aquí que el bautismo nos da derechos, sí, muchísimos. Miren, ya decíamos, nos da derecho a pertenecer a la iglesia, nos da derecho a la herencia de Dios, nos da derecho a comer de el pan y la sangre de Cristo. Ah, pero también nos pone obligaciones. Lo acaba de decir el catecismo. Es decir, si estoy bautizado, estoy obligado a amar a todos los demás, sin hacer distinciones. Regreso siempre a los dos únicos mandamientos de la ley de Dios. Dos nada más, acuérdense. Nunca va a haber otros. Por eso nuestro Señor los dijo cuando le preguntaban los judíos, oye, explícanos la ley. Y les dijo Jesús, no se confundan, la ley son solo dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y que se amen entre ustedes. Eso es lo que pide Dios. Fíjense que simple es el mandato de Dios. Amen a Dios sobre todo y ámense entre ustedes. Fíjense, ese ámense entre ustedes es el que nomás no podemos cumplir. Nos quedamos pensando que amamos a Dios, cuando puede ser una mentira fatal del demonio. Porque dice San Juan, si dices que amas a Dios Padre, debes amar también a todos sus hijos de ese Dios Padre. Porque si amas al Padre y odias a sus hijos y los violas, los ofendes, les mientes, los agandallas, pues ¿cómo va a aceptar Dios Padre ese amor de quien trata mal a sus hijos, no? ¿Qué les parecería a ustedes que les dijera a la gente, Isabel, Mauricio, cualquiera, los amo, los adoro, pero a sus hijos no, donde veo a sus hijos, los voy a hacer picadillo? No me van a decir que ustedes aceptarían ese amor. Pues Dios menos. Por lo tanto, aquí el bautismo nos compromete ante Dios, a que formamos parte de su pueblo, de su cuerpo, y lo vamos a obedecer. Porque si no lo obedecemos, de nada nos sirve el bautismo. Bien, ¿de qué le sirve el bautismo a un católico que tiene amantes, verdad? Que comete adulterio. ¿De qué le sirve el bautismo al católico asaltante, verdad? Asesino. De nada. Eso es aquí donde está la problemática del mundo. No es solo religión donde se queda este problema, sino que nos lleva a ver cómo la sociedad está destruido, el tejido social, como le llaman. ¿Por qué? Porque no amamos al otro, disfrutamos con él, hasta el estacionamiento, 10 centímetros de estacionamiento y pleito a moquetes de los vecinos. Es el problema. Cuando si los dos vecinos aplicaran el amar al otro, jamás habría problema. No te preocupes, vecino, tu coche no me estorba para nada ahí. Te quiero mucho, vecino. Pero no, ahí está el problema. Pero nos sigue diciendo el catecismo que el bautismo también es un vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Hablamos del numeral 1271. Exactamente. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre los que han sido regenerados por ese mismo bautismo. Y en efecto, miren, aquí habla, por ejemplo, la Iglesia de algunas agrupaciones de cristianos que no son católicos, pero que
Su bautismo es legítimo. Lo voy a explicar. Por supuesto, todas las iglesias ortodoxas, todas, tienen bautismo válido, pero muy pocas iglesias o comunidades protestantes tienen la validez del bautismo. Y puse aquí una imagen de los cristianos evangélicos porque ellos llevan a cabo correctamente el bautismo. ¿A qué me refiero? A que ellos dicen el nombre de la persona, yo te bautizo fulano o fulanita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya habíamos visto que ese bautismo es válido. ¿Quién puede bautizar a una persona? ¿Se acuerdan? Cualquier otra persona, aunque no sea creyente. Y el bautismo es válido. Pero muchos grupos protestantes bautizan con la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús y los meten al agua y los sacan y eres persona nueva. Ese bautismo no vale. Para entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué no vale? Porque no usa la fórmula trinitaria. Si el mismísimo Jesús nos dijo en Mateo 28, vayan a todas las naciones y prediquen a todos y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a esos bautizados a obedecer todo lo que yo les he mandado. Miren, está fácil el mandamiento de Jesús. Bauticen a todos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y díganles que obedezcan a Dios. Esa es la enseñanza hasta nuestros días, es la enseñanza que tenemos nosotros. Pero la interrogante es siempre, ¿estamos obedeciendo a Dios en nuestras vidas? ¿O lo obedecemos a veces? En ratitos. En ciertos temas lo obedezco, en otros no, porque me resulta incómodo, espinoso, o duele. Ahí está la decisión interna. Y ahí es donde se le contesta a ese Dios que viaja con nosotros a todos lados en lo que llamamos conciencia. Recuerden, no podemos deshacernos de Dios. Solo nos quedan dos opciones, ¿eh? Solo dos. ¿Lo obedezco o lo desobedezco? Si lo obedezco, tengo una promesa, tengo una esperanza y tengo la vida eterna por delante. Si lo desobedezco, pongo en riesgo la salvación de mi alma. Y tal vez si se me pasa la mano, la mando al infierno. No vale la pena, miren, por gozar ninguna cosa de este mundo vale la pena sacrificar la vida en la eternidad en verdadera felicidad. Donde no es un planeta que gira, es un lugar donde no hay enfermedad, no hay dolor, no se paga renta, nadie muere, nadie nace. Ah, pero los humanos se distraen aquí queriendo gozar unos minutitos comparados con la eternidad. Cuidado, es el demonio. Por lo tanto, algún día nos vamos a unir. Ya les he comentado que yo mismo tengo un hermano que es pastor cristiano evangélico. Y tal vez algún día nos reunifiquemos. Ya en los Estados Unidos, por ejemplo, actúan en muchas cosas políticas y sociales unidos, católicos y cristianos evangélicos. Pero continuamos, amigos, en el numeral 1272, donde nos explica el catecismo que efectivamente el bautismo también es un sello espiritual indeleble. Es un sello que no se borra, ya lo habíamos dicho. Vamos a morir en el cuerpo, pero el sello del bautismo no se nos va a borrar, va a permanecer. Ya decíamos, en el cielo, en el infierno, o los que están en el purgatorio, también tienen la señal del bautismo. ¡Qué vergüenza! Bien, ya hemos visto que a través de los videos de María Sima, a quien Dios le concedió poder hablar con las almas del purgatorio, quienes le relataron sus sufrimientos. Todas explicaron que el sufrimiento de las almas en el purgatorio es la vergüenza insoportable.
por haber llegado ahí, por no haber obedecido a Dios. Miren, dicen los que sufren ahí que aquel que cometía un pecado que está en el purgatorio, se le vuelve a poner el pecado y ahora lo ven todos los que están en el purgatorio. Y aquel pecado dice, no, ese pecado mío no lo pase, no. Y Dios dice, sí, pásenlo, ¿eh? Esa es la vergüenza. Tan así que está claro que la puerta entre el purgatorio y el cielo está abierta, para que lo sepan, ¿eh? O sea, los del purgatorio no entran porque hay una puerta cerrada. No, los del purgatorio y los del infierno están viendo la gran fiesta en el cielo, entendámoslo bien. Ambos la ven. Los del infierno sin esperanza. Los del infierno saben bien que cometieron un error para siempre. Por eso el demonio los manda otra vez a la tierra. Pues ahora sigamos haciendo daño. Pero los que están en el purgatorio también están viendo el cielo. Está abierta la puerta, insisto, está abierta. ¿Por qué no entran los del purgatorio al cielo? Porque están apestosamente sucios. Lo explica María Sima. Es como si ustedes, Dios nos libre de morir así, ojalá muramos bien atendidos con confesión, comunión y santos óleos. Si logramos eso, es directo al cielo, para que lo sepan directito. Está anotado tanto en la Biblia como en el canon de la iglesia. Por lo tanto, vale la pena. Pero quien va al purgatorio, pues en realidad está sufriendo vergüenza, no está sufriendo quemadas, ¿eh? Nos muestran fuego, dan las imágenes artísticas, pero el fuego es la vergüenza total. Insisto, miren, imagínense que ustedes están en el purgatorio con ropas andrajosas, apestosas, y su cuerpo hasta con escamas de suciedad y un olor a chivo correteado, más unos 3 meses sin haberse bañado, la ropa sucia, rota, manchada. Yo les pregunto, ¿ustedes entrarían al gran banquete? Donde todos se ven gozando y todos con túnicas blanquísimas, purísimas, diademas en la cabeza, ni una mácula, una túnica inmaculada, es decir, ni una mancha, ni un puntito de pluma ahí. Ese es el asunto, ¿eh? ¿Quién se atrevería a entrar al cielo así tan sucio? Nadie. Por eso, miren, ahorita que estamos en el año jubilar, hay que aprovechar. La Basílica de Zapopan, la catedral, están teniendo validez para lograr la indulgencia plenaria. Y podemos sacar a un familiar nuestro del purgatorio si está ahí, ofreciendo la indulgencia plenaria por él. Porque ¿qué logra la indulgencia plenaria? Perdona todos los pecados de aquella alma, viva o muerta, ¿eh? Por eso a los muertos les hace mejor beneficio la indulgencia plenaria. Yo la puedo obtener para mí y es válido. Y si cumplo todo lo que me pide Dios para obtener la indulgencia, y la obtengo, ¿qué quiere decir? Que hasta ese momento me quedan perdonados todos mis pecados, todos. Pero que creen, en cuanto comete el primer pecado, después de eso, echó a perder la indulgencia. En el caso de los difuntos ya no pueden pecar, por eso les es tan beneficiosa, porque les llega el perdón desde la tierra, por un familiar, por un amigo, por alguien que los amó aquí, y Dios los libera, sin duda, ¿eh? ¿Qué dice Dios? Lo que dijo el sumo sacerdote Zacarías. Quítenle esa ropa sucia y apestosa y póngale una túnica nueva, blanquísima y limpísima, dijo Dios a través del ángel. Y póngale una tiara en la cabeza. Y dice el ángel, adelante, el Señor te ha permitido entrar. Y dice algo el ángel del Señor, tus pecados han sido perdonados, yo te los perdono, pásate. O sea, no quiere decir que los buenos lleguen sin pecados, sino que los buenos llegan ya con un pase automático. Sí, mira, ya alguien pagó por tus pecados, ya está anotado, pásale. Por eso lo que nos recomienda aquí el catecismo deberíamos tomarlo muy en cuenta, amigos. Pero vamos a continuar.
en el numeral 1272. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. Configurar con Cristo quiere decir, se hace igual a Él. Promete imitarlo, promete verlo como el modelo ideal. Eso es configurarse con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, es decir, un carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Que quede claro, el bautismo es una sola vez. A una persona bautizada no se le puede volver a bautizar, porque sería una burla para Dios. Y de hecho dirían, no, esta persona ya está anotada. Esta persona ya recibió su documento de hijo de Dios. No puede ser dos veces. Y dice el 1273. Incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido un carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. Fíjense, el bautismo nos consagra para el culto y millones ya no practican el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una partición viva en la santa liturgia de la iglesia y ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Cier- Ciertamente, el sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, como lo explica San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, como decía San Agustín de Hipona, con la fe de su bautismo en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe, y en la esperanza de la resurrección. Y en efecto, el bautizo es solo la entrada, amigos, para este camino que nos debe llevar a Dios, a la vida eterna. ¿Por qué? Pues sin bautismo no puede haber confirmación. Sin bautismo y confirmación no puede haber primera comunión. Sin bautismo, sin confirmación, primera comunión, no me puede casar el sacerdote en la iglesia. Y así, sin el bautismo pues ya no hay nada más en la fe del cristiano. Pero no debe parar en el bautismo, es solo el primero de los misterios de iniciación. Pero debe seguir. Pero, miren, vamos a ver un resumen precisamente sobre este asunto. Numeral 1275. La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos, como habremos de recordar. El bautismo, que es el comienzo de la vida nueva. La confirmación, que es su afianzamiento. Y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado por él. Y dijo San Mateo, como ya decíamos, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Ya lo veíamos, pero ahora en el resumen vuelve a aparecer esta parte. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No puede ser de otra manera.
Y veíamos también, por ejemplo, que se bautiza también a los adultos, ya lo hemos visto, que también son bautizados ya conscientemente y se les llama catecúmenos. Ya lo decíamos en la clase pasada. Dice numeral 1277. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como es la iglesia misma a la que introduce el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que cualquier persona puede bautizar a otra si usa la fórmula. Yo te bautizo, fulano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, esa persona queda anotada en el libro de la vida, porque solo un alma caritativa puede pronunciar estas palabras y bautizar a una persona ajena. Pero nos dice numeral 1279. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia, que ya decíamos que es ni más ni menos que el cuerpo de Cristo. A la iglesia pertenecemos todos. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado, ya lo veíamos, es una sola vez. Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Y ya lo explicábamos cuando decía Jesús en el Apocalipsis. Ojalá fueran fríos o calientes, porque yo a los tibios los vomito de mi boca. Ya decíamos que los fríos son los que no creen en Dios, pero son buenas personas, buenos vecinos, buenos papás, buenos hermanos, buenos compañeros de trabajo. No rezan nunca, no creen en Dios, pero viven como nos propone el Evangelio, fíjense. Y estoy seguro que todos conocemos gente así. Que a veces el ateo, el que no cree en Dios, da mejor testimonio que otros hermanos católicos, que son tranzas, infieles, como decíamos. Por eso dice, ojalá fueran fríos. A Dios le cae más bien el ateo, que es buena persona, y que dice, yo no creo en ti, que el creyente que le dice a Dios, te quiero mucho, creo en ti, pero no lo obedece. Esos son los tibios. Y miren, cuidado con el vómito de Dios, porque sigue siendo vómito, y si es de Dios, peor. Es el tibio, el que dice sí, pero no. Sí creo en ti, Señor, pero no puedo dejar mi pecadito. Sí creo en ti, Señor, pero no me pidas eso, ¿verdad? No puedo. No, aguas, ¿eh? No seamos tibios. Por eso lo explica bien el catecismo. Si nos bautizaron, tenemos una obligación ante Dios. No ante los hombres, ¿eh? Ni ante el Papa, ni ante el obispo, sino al Dios que viaja con nosotros en nuestro más profundo interior que llamamos conciencia. Dice el numeral 1282, desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Ya les decía que, pues yo estoy en ese caso, amigos. A mí
Pues me tocó que mi bebé, que solo vivió 2 días, muriera sin un bautismo formal, pero una enfermera lo bautizó y se lo agradezco de todo corazón, con la fórmula correcta. Por lo tanto, lo que dice aquí el catecismo, un bebé no puede ir al purgatorio ni al infierno porque no tuvo oportunidad de pecar. Por lo tanto, antes se creía que iban al limbo, pero el limbo ya no existe porque el limbo era lo que se llamaba el seno del padre Abraham, que era el lugar a donde iban todos los muertos en el Antiguo Testamento que habían obedecido a Dios, que habían ganado la vida eterna, hasta que llegó el dueño de la gloria, que es Jesucristo, y la inauguró él. Entonces, en su resurrección, Jesucristo inauguró la gloria que estaba cerrada ahí hasta entonces. No podía entrar antes a la casa del Padre que el mismo Padre. Por eso nos habla el catecismo de esta manera. Y por eso dice aquí, en caso de necesidad, toda persona puede bautizar, recuérdenle, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo, yo te bautizo, fulano, fulana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esto, amigos, terminamos el tema sobre el bautismo. Primer mandamiento, primer sacramento necesario para todos los demás sacramentos. Por lo tanto, hemos de tenerlo muy en cuenta, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares, nietos, conocidos. Hay mucha gente que del bautismo lo único que recuerdan es la fiesta y la borrachera con los compadres. No, ocurre algo muy misterioso, muy fuerte y muy grande en la vida de un ser humano cuando recibe el bautismo, que pasa de ser criatura a ser hijo de Dios, como ya decíamos. Pues muy bien, nuestro próximo tema es el sacramento de la confirmación, pero lo vamos a dejar para iniciarlo precisamente el próximo lunes, si ustedes me lo permiten. Por hoy, pues vamos a darle muchas gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos beneficia, nos ama, nos sostiene. Y pidámosle a Dios que les mande un poco de refresco y descanso a estas personas, miles, millones de personas que están sufriendo en California. La prueba del fuego, pero un fuego horripilante. Dale, Señor, lo que necesiten para encontrar un poco de refugio en tu nombre, en la fe en ti. Por nuestra parte, te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos, Señor, solo dos cosas: salud y sustento, que todo lo demás está por demás. Y te ofrecemos también sinceramente lo que acabamos de leer aquí, que nuestro bautismo nos lleve a recordar nuestras obligaciones, de amarte a ti sobre todas las cosas y amar a todos los demás seres humanos, sin importar si me caen bien, si me caen mal, su color de piel, su lengua, su país. Te lo ofrecemos, Señor, sobre todo en este año jubilar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pidámosle a nuestro querido San Judas Tadeo, que sigue de visita aquí en México,
Gracias por visitarnos. Protégenos, ayúdanos, ilumínanos. Somos un pueblo que te ama. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Amén. Pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, saludos. Saludos a sus familias y muchas Muchas, bendiciones. muchas gracias, maestro, por todo. Buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches.